Hoy es nuestra última clase de Ciencias Naturales. Con lo que veamos hoy, ustedes van a hacer el último trabajo, el trabajo final de Ciencias Naturales. Y el día viernes yo les voy a mandar de matemática una hojita con 10 ejercicios de cosas que fuimos viendo a lo largo del año. Esos dos trabajos los pueden entregar cuando quieran, pero tienen fecha máxima, que es el 11 de diciembre. Durante las próximas semanas, hasta el 11 de diciembre, las próximas 2 semanas, vamos a estar haciendo Zooms de despedida, de dudas, de qué sé yo, pero van a tener que trabajar solo con eso, de naturales y de matemática, ¿no? Obviamente la seño Daniela les va a mandar lo suyo, y el resto de los profes curriculares lo mismo, ¿sí? Pero, digo, esos trabajos finales, la gracia es que los entreguen, y o que nos avisen a nosotros, porque puede haber alguna complicación, por ejemplo se puede enfermar o lo que sea, pero necesitamos saber si lo pudieron hacer, si tuvieron alguna duda, etc. ¿Sí? Bien. Dicho eso, bueno, qué raro que no esté Maxi, pero vamos a arrancar. Digo lo de Maxi porque Maxi tenía muchos comentarios sobre esta hoja que se supone que están viendo en pantalla. ¿La ven? Sí, se ve. Bien. Para llevar tranquilidad a los hogares, el trabajo final consta de estos textos, y acá dice actividades finales, estos son las actividades finales. ¿Sí? Bien. Les cuento rápidamente de qué van los textos y hago algunas aclaraciones y comentarios y qué sé yo. No los vamos a leer porque los tienen ahí y se los voy a mandar. Pero la clase pasada nosotros habíamos hablado de una idea muy importante del siglo XVIII, del siglo XIX, 1700, 1800, que tenía que ver con un debate sobre si los animales, si los seres vivos, si las plantas, habían sido siempre iguales o se fueron cambiando con el tiempo. ¿Sí? Aclaración muy importante. Cuando nosotros hablamos de si los animales fueron siempre iguales, por ejemplo, en el caso del tiburón, lo que nosotros tendríamos que ver es si un tiburón, al principio de cuando aparecieron los tiburones, es parecido, es igual a un tiburón actual. ¿A qué nos referimos con eso? En cuanto a tamaño, colores, dentadura, etcétera, etcétera. ¿Sí? Obviamente todos los seres vivos vamos creciendo, eso no estaba en discusión. Tampoco estaba en discusión diferencias menores que de padres a hijos. Lo que se discutía, por ejemplo, era si siempre los animales fueron iguales. Por ejemplo, si las jirafas fueron siempre jirafas, si existieron desde el principio, etc. ¿Sí? Bien. Digo el caso de las jirafas porque justamente uno de los primeros que empieza a argumentar se llama Jean-Baptiste Lamarck, un naturalista francés, y era uno de los defensores de que los animales no fueron siempre iguales, sino que fueron cambiando con el tiempo. Hola, profe, no tenía internet, perdón. Hola Maxi, no pasa nada, recién arrancamos. Después mirate al principio, pero no dijimos nada importante por ahora, ¿sí? Lo único que estábamos diciendo es, la clase pasada dijimos, hay un grupo que llamamos fijistas, que dicen que los animales y los seres vivos en general siempre fueron iguales. Sí. Se crearon y aparecieron desde el principio hasta ahora, son iguales. Por ejemplo, el hombre, ¿sí? El hombre al principio era así y ahora es igual. En cambio, había otros que decían que los seres vivos fueron cambiando con el tiempo. Por ejemplo, el primero que dice una teoría más o menos sólida es Jean-Baptiste Lamarck, que dice algunas cosas interesantes para pensar. Por ejemplo, que dice, los animales van desarrollando sus órganos y
los que usan más los desarrollan más, y los que usan menos los van perdiendo con el tiempo. Por ejemplo, y acá les puse un dibujito que no es mío, no sé de quién es, para ser honesto. Lo que dice es, acá tenemos una gacela que lo que necesita es comer las hojas de arriba de los árboles. Por lo tanto, lo que va a hacer la gacela es ir estirando su cuello. Y va a poder estirar el cuello. Sus hijos van a seguir estirando el cuello, sus hijos van a seguir estirando el cuello, los hijos de los hijos van a seguir estirando el cuello, hasta que vemos que después de un tiempo, las gacelas tienen el cuello mucho más largo que lo que tenían sus predecesores, sus abuelos, sus tatarabuelos, etc. Es más, llega un punto que estiran tanto el cuello para comer las hojas de arriba, que se convierten en otro animal, por ejemplo en jirafas, ¿sí? Es decir, estiran el cuello, estiran el cuello, estiran el cuello, tanto que en un momento ese animal, que es el mismo animal pero con el cuello más estirado, pasa a ser incluso otra especie. ¿Por qué? Porque ya no se parece tanto a la especie original, digamos. ¿Sí? Hola. Sí. ¿Se entendió eso? Sí. Esa ley, la fórmula formal ley dice, les puse acá que se conoce como uso y desuso. Lo que más se usa se pone mejor, se hace más fuerte, lo que menos se usa se debilita y o desaparece. Y la segunda ley es, lo que uno adquiere lo va transmitiendo a sus hijos. Por lo tanto, si yo estiro mi cuello, mis hijos van a tener el cuello más estirado, etcétera, etcétera. Lo tercero que es importante es que, ¿por qué estiran el cuello? Porque necesitan comer las hojas de arriba. Si necesitaran otra cosa, harían otra cosa. ¿Sí? Acá tienen un dibujito donde aparece una jirafa con el cuello cortito, después la va estirando, después la va estirando. Esa característica se la transmiten a sus hijos. ¿Sí? Bien. Esa teoría, yo les contaba de Lamarck, fue muy combatida por los que decían que las especies no se transformaban con el tiempo, por los fijistas. Y es cierto que la teoría de Lamarck tenía muchos problemas. Por ejemplo, ¿qué problema le ven a eso que dice Lamarck? ¿Le ven algún problema o no? Bien, lo digo yo, si no se les ocurre ninguna. Tiene varios problemas, su teoría. El problema más importante... Perdón, a todo esto me están escuchando, ¿verdad? Sí. Ah, están un poco dormidos. Sí. El problema más importante que tiene su teoría es que los rasgos adquiridos, por ejemplo, la fuerza, no se transmiten a los hijos. Es decir, yo durante toda mi vida hice muchísimo ejercicio, fui al gimnasio todos los días y soy así re grosso, ¿no? Soy todo musculoso y qué sé yo. Bueno, mi hijo no nace musculoso. Ese rasgo que se adquiere durante la vida no se transmite a los hijos. Si yo estirara mi cuello para comer las hojas de arriba de un árbol, ese rasgo no se lo transmito a mis hijos. De esos casos hay miles. Si yo me pinto el pelo de rojo, mis hijos no nacen con el pelo rojo. ¿Sí? Si yo me corto un brazo, mis hijos no nacen con un brazo menos. De hecho, en la época se hizo un experimento con ratones, donde se agarraron 10 ratones y ratonas, se les cortó la cola a todos, y todos sus hijos nacían con cola. Le cortaban la cola a todos los ratones, y todos los hijos nacían con cola. Etcétera, etcétera. Así muchas veces, hasta que dijeron, bueno, por más que yo le corte la cola,
los hijos nacen con cola. ¿Por qué? Porque no se transmiten los rasgos adquiridos. ¿Sí? Bien. Y ahora aparece nuestro amigo Darwin, que va a decir una cosa parecida, pero distinta. Darwin va a decir que las especies se transforman con el tiempo. Ustedes pueden buscar en la biografía de Darwin o donde quieran, van a ver que la vida de Darwin es muy interesante en muchos aspectos, muy aburrida en otros. Él hace un viaje por el mundo y encuentra muchos argumentos de que las especies fueron cambiando con el tiempo. Por ejemplo, encuentra animales muy parecidos a los actuales en cuanto a forma, pero que no existen más. Encuentra una especie de pájaro, los pinzones, que son muy parecidos, pero también muy distintos. Encuentra 14 especies distintas del mismo pájaro. Y dice, bueno, es raro que alguien haya creado 14 especies distintas. Tiene más sentido que esto haya pasado otra cosa. Y él empieza a pensar qué pasa con, por ejemplo, con los pinzones, que donde hay frutas se alimentan de frutas, donde hay insectos se alimentan de insectos, etc. ¿Qué pasa? Que cada uno hace una cosa distinta. Y llega a una conclusión muy interesante pensando en algo que llamamos selección artificial. ¿Qué es lo que va a decir Darwin? Va a decir, bueno, los productores de vacas, por ejemplo, toman las vacas que producen más leche y hacen que esas vacas tengan hijos. ¿Para qué? Para que sus hijas produzcan Saca más más leche. leche. ¿Sí? Lo mismo pasa con los productores, esto por eso se llama selección artificial, porque yo elijo determinada característica y los hago cruzar. ¿Sí? Hago que tengan hijos los que yo considero los mejores. En este caso, la vaca que da más leche. Pero dar más o menos leche es un rasgo que viene con el nacimiento, no es un rasgo que adquiere durante la vida. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo gallinas que ponen más huevos, bueno, yo voy a elegir esas gallinas para que tengan hijos, hijas, así ponen más huevos, o ponen huevos más grandes, etc. Pero tiene que ser un rasgo de nacimiento, ¿sí? Voy a darles ejemplos de la agricultura. Cuando yo tengo una planta, y esa planta crece más que las plantas anteriores, que otras plantas, voy a querer que esa planta se reproduzca y tenga hijos, hijas. ¿Sí? Bien, en este caso, lo que está claro es que hay un productor que elige a las mejores, y las mejores son las que más le conviene, la que produce árboles más grandes, más frutos, más leche, o lo que sea. ¿Sí? Y Darwin lo que va a pensar es que la naturaleza funciona más o menos parecido a eso. ¿En qué sentido? Por ejemplo, que si yo vivo en un clima, en un ambiente donde hace mucho frío, las poblaciones que tengan más grasa, o la piel más gruesa, o algo que los proteja del frío, van a sobrevivir. En cambio, las que lo tienen más, los que no pueden sobrevivir al frío van a morir. Por eso es que en la actualidad solo existen en esas zonas animales resistentes al frío, porque el resto se murieron y no pudieron tener hijos. Por ejemplo, acá aparece un cactus. En las Profe, zonas desérticas, las plantas que puedan retener el agua y que no sean comidas, van a ser las que van a poder sobrevivir. Por eso es que en los desiertos o en las zonas muy áridas aparecen en general plantas que tienen espinas. profe, Sí, como que van evolucionando a lo que van teniendo, o sea, el problema que, Que tienen. que tienen, claro. sí. Solo para ver lo que decía Lamarck y lo que decía Darwin. ¿Qué es lo que va a decir Lamarck? Lamarck va a decir, yo tengo una jirafa
y van a estirar el cuello para llegar a las hojas más altas. Como estiran el cuello, eso se lo pasan a sus hijos. Bueno, esa idea es errónea, porque eso no pasa. No pasa que si yo estiro el cuello, mis hijos nacen con el cuello más alto. Lo que va a decir Darwin es, yo tengo unas jirafas, ¿y qué va a pasar? Las jirafas que puedan comer de las hojas de arriba porque tienen el cuello más alto, van a sobrevivir. Y las que tienen el cuello más bajito se van a morir. Por lo tanto, como los hijos se parecen a los padres, cada vez van a sobrevivir las que tengan las hojas, el cuello más largo. Y las que tienen el cuello más cortito se van a morir. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Sí. Por acá no les voy a dar la respuesta, pero Una creo que es triste obvia. historia. Esta historia es real. En Inglaterra, durante la Revolución Industrial, todos los árboles se llenaron de hollín. Hollín es un polvo negro, ¿sí? Es decir, todos los árboles se llenaron de un polvo negro. Y había dos especies de polillas, unas blancas y unas negras. Y una de las dos especies casi que desapareció. A ver si se animan a pensar cuál y a decirme. La blanca. La negra. La blanca. ¿Por qué la blanca? ¿Por qué la negra? A ver, dale. Yo La la blanca. blanca. La blanca soporta tanto esa bacteria, se tuvo que evolucionar, reproducir para que sus hijos tengan esa protección. A ver, dale. ¿Alguien que decía las negras o las blancas o qué? Yo digo la blanca porque ya, no sé, yo ya nunca vi una polilla blanca, pero negra la encuentro todo el tiempo. Bien. ¿Y qué sé yo por qué blanca? Porque blanco, no sé, muy llamativo y se lo pueden cazar muy fácil. Creo que alguien más, además de Maxi, había dicho algo, pero no se escuchó. Alba. La blanca, al soportar tanto esa bacteria, tuvo que reproducirse para que sus hijos tengan la defensa de esa bacteria. Bien. ¿Alguien más, además de Alex y Maxi, alguien dijo algo? Creo que Joaquín también, pero alguien más, que no lo escuché. Yo iba a decir el negro. Casi nunca encuentro el negro. Casi nunca encuentro polillas. Todas son grises o blancas, nunca negras. Nunca vi una polilla negra, ni sabía que existían. Bien. Esta historia, insisto que es real. En Inglaterra estaba lleno de unas polillas más bien claritas. No sé si eran blancas. ¿Sí? ¿Qué pasó? Los árboles se llenaron de hollín. ¿Qué le pasó a esas polillas tan claritas? Que cuando se ponían en los árboles, las comían enseguida. Por lo tanto, no es que esa especie evoluciona, pero de una manera, o esa población en realidad, evoluciona de una manera particular. Tenía, invento una cifra, 90 polillas blancas y 10 negras, y de esas 90 polillas blancas, en general nacen 90 polillas blancas, y de las 10 negras, en general, nacen 10 negras. Lo que va a pasar es que como esas polillas blancas van a ser comidas más rápidamente que las negras, porque los pájaros las ven, la población de polillas blancas o claras va a disminuir. Por lo tanto, la proporción va a pasar a ser 10 polillas blancas, 10 negras. Y con el tiempo, lo que va a pasar es que la población de polillas negras va a aumentar. ¿Por qué? Porque las blancas se van a ir muriendo. Cuando nace una blanca, la van a matar más rápidamente que las negras. ¿Sí? Por poner otro ejemplo, un ejemplo también real. ¿Ustedes vieron alguna vez imágenes de la Antártida o de, ¿cómo se llama? Del Polo Norte, etcétera? Sí, ¿Vieron los osos? sí, antes eran marrones. Bueno, los osos que viven en el bosque son marrones, bla. Todos los osos que viven en la Antártida o en una zona polar, ¿de qué color son? Blancos, pero ¿Por antes eran marrones. ¿Por qué son blancos? A ver. Por soportar tanto Porque si frío. no, no se puede camuflar
agarrar a las presas. Bien, no es que alguien va a matar al oso polar, ¿no? Porque nadie va a decir, voy a matar un oso polar. Soy un pingüino. Para soportar el frío de ese lugar y también para soportar los rayos X, no, los rayos solares para que proteger su pelaje. Ay, no sé me explico. A ver, el color blanco les permite camuflarse con el hielo y eso les sirve para que cuando van a buscar una presa no los vean enseguida, ¿no? Claro. Y ya los pardos como que antes eran como muy rápidos, pero la foja, no sé qué hicieron, y ya no podían cazar tan rápido y tuvieron que ir Bueno, evolucionando. lo importante es pensar que uno no evoluciona porque quiere, como especie, ¿sí? Recuerden esto, hablamos de evolución cuando decimos hace 100, 1000, 2000, 5000 o 10 millones de años, los osos eran distintos a la actualidad. ¿Y qué fue lo que fue pasando? Que de acuerdo a cada lugar hay ventajas y desventajas y eso hace que sobreviva más una variedad que otra. Por ejemplo, los animales que por alguna transmisión genética fueron más claritos, tenían más chances de sobrevivir en climas fríos que un conejo. Por ejemplo, hay un juego que ustedes tienen en la computadora, un simulador, donde aparecen conejos marrones y conejos blancos. Y si ustedes ven la progresión, cuando hay un conejo blanco en una región donde hay hielo, tiene más probabilidades de sobrevivir, por lo tanto hay más probabilidades de que los hijos o hijas sean blancos. ¿Sí? Sí. No es que son blancos porque quieren, sino porque sobreviven más los blancos y como los hijos se parecen a los padres, es más probable que sean blancos y que los blancos sigan sobreviviendo y que los marrones enseguida desaparezcan. ¿Sí? Aclaración importante, que no vamos a ver, pero nosotros, si ustedes lo piensan en sus padres, madres, hay cosas en las que se parecen y cosas en las que no se parecen. La transmisión genética es parte de lo que se discutía al mismo tiempo que la evolución. Lo que sí es importante es que la gran mayoría de las transmisiones genéticas son cambiadas, pero son neutras, no importan. Por ejemplo, si vos tenés ojos marrones o verdes, no cambia que vos seas más fuerte o más débil, que estés más apto o menos apto. ¿Sí? Sí. Bien. Les muestro, para no olvidarme, y después me preguntan todo lo que quieran. Estas 3 son las actividades que ustedes tienen que mandar escritas. Yo se las voy a mandar hoy, porque ya está. Esta va a ser la actividad final de naturales. Si la necesitan impresa el viernes, se la piden ahí en la canasta. Si no, la contestan en el Word, como contestaron hasta ahora todas las tareas. ¿Sí? Fíjense que les pregunta, son 3 puntos. Uno dice, pensá y escribí algunos ejemplos de rasgos adquiridos, estos que yo les decía, por ejemplo, el cuello de la gacela o de la jirafa, estos que se adquieren durante la vida y por lo tanto no se heredan. ¿Sí? Nosotros nombramos algunos rasgos adquiridos. Les voy a dar otro ejemplo que yo les dije, si yo me tiño el pelo. ¿Sí? Yo me tiño el pelo es un rasgo que yo adquirí durante la vida, que no es que es natural. Mi color natural es marrón, pero ahora me teñí de blanco. ¿No? Bueno, mis hijos van a nacer con el pelo marrón. ¿Sí? Contéstenme, aunque sea para que sepa que se escuchó. Bien, ahí escriben algunos ejemplos. No les puse cuántos, pero por lo menos hagan 3 o 4. ¿Sí? Pregunta 2. Dice, pensá y escribí algunos ejemplos de animales y plantas en los que actúa la selección artificial. Esto que Darwin había pensado al principio de, bueno, en la naturaleza, cómo funciona la selección artificial que hacen los criadores. Por ejemplo, yo en los gallos elijo los gallos más fértiles. ¿Sí? En, no sé, los criadores de caballos, la verdad es que no lo sé, voy a inventar esto, pero yo imagino que eligen los que tengan, no sé, huesos más grandes o algo así, y van desechando los que son así débiles.
no sé la verdad, que depende también qué haga yo con los caballos, ¿no? Estoy pensando en caballos de carrera. Profe, Ahí les voy a dar un buen ejemplo que a algunos los va a enojar, pero los perros son un ejemplo de la selección artificial. Hay perros que son Sí. inventados por el hombre, es que verdad. Va, agarraron... varios perros, porque agregaron 2 razas, las Bien, aparearon y esa cosa que salió la parean con otra y así no sé. Exactamente. el pitbull fue creado, es artificial. Ustedes piensen que hay especies de perros que nosotros criamos en nuestras casas que en la vida natural no sobrevivirían porque tienen muchas dificultades. De todas maneras, si ustedes lo piensan, por ejemplo, no hay animal más débil de bebé que el ser humano. Jamás que haya otra, pero digo, es una especie muy débil, pero fue buscando soluciones como especie, en este caso no como una cuestión natural, sino de crianza, para que sobrevivan. ¿Sí? Bien. Y el punto 3 decía, teniendo en cuenta los procesos de selección natural, contestá qué pasa en un clima donde hay nieve, qué variante tiene más probabilidades de sobrevivir y por qué, y qué pasa con las polillas claras y oscuras cuando se llenan todos los árboles de hollín. ¿Sí? Bien, esos 3 puntos son los que van a tener que hacer y mandarme, como verán es cortito, y el viernes les mando lo de matemática. Lo de matemática ya les anticipo por si hay algún ansioso, son 10 puntos, lo pueden hacer yo creo que en un día lo hacen, pero pónganse 2 días, lo hacen y lo mandan. De todas maneras, la semana que viene ustedes van a poder preguntar todas sus dudas, tanto de matemática como de naturales, sobre sus trabajos. ¿Sí? Profe, Sí. una pregunta, ya que estamos hablando mucho ¿cómo se dice? La evolución. Quizás si el mundo se inunda, tipo, hay un tsunami tremendo y cae un agua y se queda ahí por toda la eternidad y está a la altura de un rascacielos. Quizás le evoluciona a que alguien nazca con branquias o con algo que pueda transportarse. Sí, pero tendría que haber alguna característica que nos permita a nosotros generar branquias. Yo lo veo difícil. ¿Por qué? Porque si la evolución fuera en ese sentido hacia ser la especie perfecta, ya dispararíamos rayos láser, pero eso no pasa. No disparamos rayos láser. ¿Por qué no? Porque no tenemos ninguna capacidad física de generar eso. Sí puede pasar que en el caso del hombre suelen ser bastante lentas las transformaciones, que en 2 millones de años podamos ver 1 metro más lejos, etc. Yo una vez hablaba con un evolucionista, Guillermo Folguera, lo pueden googlear, es famoso ahora también, se fue para arriba. Y el tipo me decía que estudiaba la evolución en moscas, y agarraba 100 moscas y las iba reproduciendo, ¿sí? ¿Por qué estudiaba con moscas? Porque se reproducen muy rápido. Entonces él tenía la generación número 100, es decir, los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, en 2 meses. Cosa que con los humanos no puede hacer. Y me decía que después de, no sé, 1000 generaciones, cambiándoles la temperatura o generando algún factor, me dice, si las patitas medían medio milímetro más, yo estaba fascinado. Esos son como los cambios en general en las especies. Lo que vos planteas, Maxi, es alguna situación de catástrofe, y en una situación de catástrofe lo más probable que pase es que desaparezcan un montón de especies que no van a poder sobrevivir a esa nueva situación. Por ejemplo, como pasó con los dinosaurios. Sí, no podían sobrevivir porque tapaba el sol la En una luna. situación de poca luz solar, la gran mayoría de los mamíferos se extinguieron, ¿sí? Y después se genera todo un montón de cosas, ¿no? Al extinguirse, al morirse un montón de plantas, un montón de animales no tienen para comer, etcétera, etcétera. Aparentemente el tiburón, por ejemplo, es una de las especies más viejas de la Tierra,
en cuanto a que es una de las que se mantiene más igual desde el principio hasta la actualidad, etcétera. Pero bueno, este tema daba para mucho más. Yo quise hacer un recorte como para que tengan alguna idea. A mí me parece fundamental que ustedes tengan alguna idea sobre, por ejemplo, cosas que se dicen y que están mal. Por ejemplo, que el hombre desciende del mono. Nadie en el ámbito de la ciencia dijo eso nunca, y es una idea que se reproduce con facilidad. El año que viene en séptimo, imagino que lo van a poder ver, pero que tiene que ver con esto, con características de los seres vivos que fueron cambiando. A eso llamamos evolución. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bien. Los noto callados hoy, particularmente. No, profe, no estamos callados. Ah, bueno, no, me pareció. No, sí, bueno, dale. Bien. Y hasta acá. Ahora les mando este archivo. Hoy es como un día de fiaca. Sí. Así todo nublado, lluvioso. Les mando el archivo este por el Edmodo, así ya lo tienen, y por el WhatsApp. ¿Sí? Ok. Si lo quieren hacer, háganlo. De todas maneras, la fecha es el 11 de diciembre. Pero yo lo haría antes, porque aparte en el medio les vamos a estar molestando diciendo, ¿y te llegó? ¿Lo pudiste hacer? ¿Entendés? ¿Sí? Bien. Genial. Paren, déjenme chequear una cosa. Creo que es el miércoles que viene. ¿Y cuándo se terminan las clases? Ya les digo todo. Lo que pasa es que hay cosas que yo no les voy a decir porque no las sé, pero son de sus otras maestras. El viernes 27 tienen clase con Daniel a las 11. ¿Sí? El lunes 30 tenemos la reunión para armar la despedida de séptimo, el lunes que viene. El martes tienen Zoom con Daniela, martes que viene, para ver actividades de lengua. El miércoles que viene, el 2, ahí estaba la fecha. Me pueden hacer todas las preguntas que quieran del trabajo de matemáticas y de naturales. El viernes que viene, el viernes 4, no este viernes, el otro, hacemos la despedida de sexto a séptimo. Y el lunes que viene, el lunes 7 de diciembre, hacemos Zoom de despedida del año. Así que el 7 de diciembre sería como el último día. Pero en el medio tienen que mandarme las actividades de matemáticas y naturales y el resto de las materias. ¿Sí? Sí. Pero nosotros nos veríamos el viernes con Daniel. ¿Se ven? Profe, ¿vamos a tener prueba de matemática? El viernes le mando las actividades finales. Esta es la actividad final de naturales y el viernes le mando la matemática. Ay, por fin termina matemática. ¿Sí? Ahí fíjense, pregúntenle a sus padres, madres, tutores encargados, que ahí yo les mandé una agenda y la puse en el Edmodo también, con las fechas próximas, para que no se mareen. ¿Sí? Bien. Y eso es todo, amigos. Bueno, Eso es todo, amigos. Esperen que voy a cerrar esto. Eso es, Bueno. eso es todo, amigos. Genial, así los veo a todos. Perfecto, no hay ninguno con la cámara prendida. Gracias, Maxi. Bueno. Ahí está. Ahí está. Bueno, listo. Ahora les mando eso y nos veremos. ¿Va? Me gusta el pijama de Alex. Es un dragón dinosaurio modo... Un cocodrilo dinosaurio malo. Es un día de lluvia. Día tranquilo para estar en casa, pero si tenés que salir es horrible porque te mojas todo. No, pero ya no llueve, ¿eh? Pueden salir tranquilos. hoy es un día santo. ¿Sabés por qué? Porque tranquilo, flojo. Oh. Charizard verde. Ah, profe, me pasé el Undertale. Te felicito. No sé qué es, pero te felicito. Es un jueguito, un juego. Bueno, nos dejo. Ahora después en un ratito les mando eso. Que se diviertan. Sí. ¡Nice! Chao.